Saludos y bendiciones para todos ustedes que están en sintonía de esta su radio, Fuerza Salvadora, Radio Católica vía internet, transmitiendo desde Reno, Nevada. En esta su radio les saluda a su hermana Elena en Cristo. Le voy a compartir el capítulo 20 del Evangelio de San Juan. Nuestro hermano Teo termina este Evangelio de San Juan, capítulo 21, y luego empezaremos con Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer este capítulo pidiéndole al Espíritu Santo, el que derramó esta gracia en las personas que escribieron todo esto, para que nos ayude a entender y a vivir la palabra. Pedimos la intercesión de la Madre del Cielo que nos asista, al igual que invitamos la presencia de los arcángeles, de los ángeles. Pedimos la presencia de San Miguel Arcángel, San Gabriel, San Rafael y nuestro ángel custodio, y la intercesión de todos los santos. Dios bendiga a todos los que nos acompañan desde México, Colombia, España, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, República Dominicana, Santa Cruz, Bolivia, Costa Rica, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Puerto Rico. Dios le bendiga a todos. Gracias. Que Dios supla todas sus necesidades según sea su preciosa voluntad. Y está pasando un momento difícil, recuerde que no es para siempre, todo pasa. Y ahí está Dios con usted, animándole a seguir adelante. Él nunca le va a dejar solo en la lucha, como nosotros solemos hacerlo, dejamos solos a nuestros amigos. Ojalá que lo tenga en mente y que eso le dé mucha fuerza para seguir adelante en sus pruebas. Todos llevamos pruebas. Esto ayuda a mucho saberlo, porque a veces nos olvida y decimos, nomás yo sufro. Hay muchas personas sufriendo más que nosotros. Vamos a leer el Santo Evangelio y lo encontramos, como dije, en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: el primer día después del sábado, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra que cerraba la entrada del sepulcro había sido removida. Fue corriendo en busca de Simón Pedro y del otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron para el sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Como se inclinara, vio los lienzos caídos, pero no entró. Pedro llegó detrás, entró en el sepulcro y vio también los lienzos caídos. El sudario con el que le habían cubierto la cabeza no se había caído como los lienzos, sino que se mantenía enrollado en su lugar. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero, vio y creyó, pues no habían entendido todavía la Escritura. Él debía resucitar de entre los muertos. Después los dos discípulos se volvieron a casa. María se había quedado llorando fuera junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se dio la vuelta y vio a Jesús allí de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella creyó que era el que cuidaba el huerto y le contestó: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo: María. Ella se dio la vuelta y le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: suéltame, pues aún no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles: subo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena se fue y dijo a los discípulos: he visto al Señor y me ha dicho esto. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos
estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también». Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados. A quienes se lo retengan les serán retenidos». Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Pero él contestó: «Hasta que no vea la marca de los clavos de sus manos y no meta mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré». 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo: «La paz esté con ustedes». Después dijo a Tomás: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree». Tomás exclamó: «Tú eres mi Señor y mi Dios». Jesús replicó: «Crees porque me has visto. Felices los que no han visto, pero creen». Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Crean y tendrán vida por su nombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, aquí nos habla de todo lo ocurrido cuando Jesús, hermanos, fue sepultado en esa tumba, en ese huerto. Y aquí nos habla de esta mujer, María Magdalena, que fue la afortunada, la primera, hermanos, que contempló a Jesús resucitado. No fue Pedro, no fue Juan, no fueron sus discípulos, sino esta mujer. ¿Por qué esta mujer, hermanos? Porque esta mujer, hermanos, fíjese bien lo que hizo. Dice que ella fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro. Ella fue a oscuras, hermanos, a ir a esa tumba. ¿Por qué fue a esa tumba? Hermanos, porque ella amaba a aquel que la había liberado. Lo amaba inmensamente, no con un amor carnal, con muchas personas que son cochinas de mente y dicen que ella tuvo relaciones con Jesús. Eso ni pensarlo. Ella lo amaba como su Señor, como aquel que la había sacado de una vida, hermanos, miserable. Y es por eso que ella no consentía la vida sin ese hombre que había muerto. Obviamente ella no entendió, hermanos, cuando Jesús les dijo que él iba a resucitar, como tampoco los discípulos no entendieron. Por eso estaban todos asustados. Si ellos hubieran entendido que Jesús iba a resucitar, crea que no se hubieran escondido, pero no entendieron. Entonces, una vez que esta mujer, hermanos, se da cuenta, dice aquí que llega ahí y ve la piedra quitada, hermanos, y no encuentra el cuerpo. Imagínense para esta mujer, no encuentra ese cuerpo que había sido depositado en ese sepulcro. Va y corre y le avisa a Pedro como cabeza de ese núcleo que tenía que seguir, y al discípulo amado, el que Jesús amaba, que aquí lo dice claramente. Y estos van corriendo a ver si es cierto lo que esta mujer decía. Y llegan al sepulcro, hermanos, y encuentran la tumba vacía. Pero fíjese bien lo que encuentran en esa tumba, hermanos. Dice aquí, hermanos, en el versículo 6, Pedro llegó detrás, entró en el sepulcro y vio también los lienzos caídos y el sudario con que habían cubierto la cabeza no se había caído. Hermanos, en aquel tiempo el modo de enterrar, no sé si aún todavía, era enterrar a los cuerpos, hermanos, como momias, enredados todos. Y en la cabeza le ponían un sudario al muerto. Haga de cuenta como
2 cuadros que ataban la cabeza tanto del frente como atrás. Entonces, una vez que Jesús se levantó de la muerte, hermanos, los lienzos cayeron al suelo como cuando nos quitamos la ropa y cae todo al suelo. Pero dice que el sudario no estaba en el suelo, sino que estaba doblado. Hermanos, esto tiene un significado. En aquel tiempo, el contexto judío, hermanos, tenían sus esclavos y muchos de ellos no hablaban el idioma de ellos, solamente a señas, como nosotros en este país cuando no hablamos el idioma. A señas nos dirigimos y con un inglés quebrado a las personas que son de este país. Entonces, para que este sirviente entendiera cuando llegaba una persona, interrumpía la comida, tenía que ser algo muy importante para que vieran a esa persona. Esta persona, hermanos, si doblaba la servilleta que usaba para limpiarse, era seña de que iba a regresar a la mesa. El criado no podía levantar la mesa. Entonces, si el dueño tiraba la toalla, la dejaba toda reburujada ahí, seña de que podía recoger la mesa. Lo mismo hizo Jesús, hermanos. Dobló el sudario. ¿Por qué lo hizo? En esa tumba solamente había 2 ángeles y Jesús, y estaba cerrada. Él dobló el sudario para decirnos que Él va a regresar. Así como el patrón le daba esa seña al sirviente, así Jesús dobló el sudario, seña de que Él va a regresar. Y Él va a regresar, hermanos. Ya vino a este mundo a pagar por nuestros pecados, pero va a regresar como justo juez a juzgar a vivos y muertos, como recitamos en el credo. Él va a volver. Ese es el mensaje que Jesús dio en aquel tiempo y ahora nos da a nosotros, que Él va a regresar. Entonces, hermanos, cuando estos ven esto, estos no se quedan. Dice aquí en el versículo 10, después los 2 discípulos se volvieron a casa. Regresaron a casa. No entendían qué había pasado. En cambio, esta mujer, hermanos, dice aquí que se quedó llorando junto al sepulcro, llorando. Hermanos, imagínense a Jesús que lo veía todo, al ver a esta mujer llena de amor, que no se fue a casa, se quedó ahí llorando, porque ella quería a Jesús, no entendía qué había pasado con su cuerpo. Ella quería llevarse el cuerpo, imagínense, porque le dice aquí, una vez que estos ángeles dialogan con ella, hermanos, que le dicen, ¿qué buscas, mujer? Y esta dice, se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Ella no entiende, hermanos, dónde está ese cuerpo. Imagínense a Jesús, hermanos, cómo se deleitaba al ver el amor sincero de esta mujer que exponía, hermanos. En ese momento había peligro para todos aquellos que creían en Jesús. Todos aquellos corrían peligro. Ella expuso su vida por amor a Dios. Entonces, en una de esas, hermanos, dice que, dicho esto, se dio la vuelta y vio a Jesús, pero ella no lo reconoció. Ya su cuerpo estaba glorioso, resucitado. Ella pensó que era el que cuidaba el huerto y le dijo lo mismo. Cuando Jesús le dice, ¿por qué lloras, mujer? Y ella le dice, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dime dónde lo han puesto y yo me lo llevaré. Imagínese, ¿para qué quería un cadáver ella? Imagínese. Entonces, una vez que ve ese amor tan grande, Jesús le dijo, María. Ella se dio la vuelta y le dijo, Raboní. Cuando Jesús pronunció su nombre, ella lo reconoció. Ella le dijo, Raboní, maestro, Señor. Ella lo reconoció. Y en ese momento, hermanos, ella quiso echarse a sus pies. Y dice aquí, hermanos, que le dijo, Jesús, suéltame, pues aún no he subido al Padre. Jesús, cuando resucitó, hermanos, se quedó con los suyos, sino que después subió, hermanos, para enviar al Espíritu Santo, que derramaría esa gracia en aquellos miedosos, para que empezaran la proclamación que tenían que empezar a anunciar la buena nueva. Y fíjese, hermanos, esta palabra tan hermosa dice, pero vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre, que es Padre de ustedes, y mi Dios, que es Dios de ustedes. Qué hermosas palabras, subo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Eso es nuestro Padre Celestial, hermanos.
nuestro Dios, nuestro Padre. Ojalá que lo tengamos en mente, hermanos, que no olvidemos lo que nuestro Dios Padre es para nosotros y cómo Jesús nos llama hermanos. En aquel tiempo a todos aquellos y ahora nosotros somos sus hermanos, es nuestro hermano mayor y tenemos que portarnos a la altura de nuestro hermano mayor. Imagínense nomás qué hermoso. Dice aquí, María Magdalena se fue y dijo a los discípulos, he visto al Señor y me ha dicho esto. Hermanos, cuando María se dio cuenta que era Jesús, imagínense cómo iba esta mujer, hermanos, con una alegría inmensa. No lo podía creer, su Señor estaba vivo y lo había visto. Imagínense para estos cuando esta mujer le dijo, en aquel tiempo, hermanos, a la mujer no se le creía, como ahorita tampoco, nos creen albuanderas, pero con todo respeto, a veces los hombres son más chismosos que las mujeres, no se lo diga a nadie, pero esto suele pasar. Tal vez usted, hermanito que me escucha, no, pero si hay personas, créame, que les gusta mucho el chisme a los hombres. Entonces, una vez que les cuenta esto, hermanos, dice que el primer día después del sábado, o sea, el domingo, por eso nosotros, cristianos católicos, celebramos la misa el domingo, porque el domingo Jesús se levantó de la muerte. Es el día del Señor. Él se mostró a ellos, entró, hermanos, y les dijo, la paz esté con ustedes. Ellos no podían creer, veían al Señor, y fíjese bien lo que les dijo, hermanos, reciban el Espíritu Santo. Jesús sopló sobre ellos, y en ese momento recibieron el Espíritu Santo. Imagínense nomás qué hermoso, hermanos. Y les dio este poder. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados y a quienes se lo retengan les serán retenidos. Hermanos, el jueves Jesús, en ese jueves santo de dolor, de miedo, de angustia, instituyó la Eucaristía y dio el sacerdocio a estos. Y en ese momento, hermanos, aquí les dice, a los que descarguen de sus pecados serán liberados. Hermanos, esto se refiere al sacerdocio. Los sacerdotes, quienes ellos descarguen de sus pecados, van a quedar descargados. Y lo dice aquí, a quienes se lo retengan, les serán retenidos. Este fue el poder que Dios le dio a sus sacerdotes. Nosotros los cristianos católicos creemos en esto porque Jesús instituyó la Eucaristía y el sacerdocio. Y esto del sacerdocio no es nuevo. Desde el Antiguo Testamento, en Moisés, hermanos, cuando guiaba ese pueblo, Dios escogió a Aarón para que fuera el sumo sacerdote. Esto viene desde antes. Y Jesús, hermanos, aquí en el Nuevo Testamento, hermanos, le dio poder a estos. Le guste o no, pero esta es la realidad. Así que a quien se le retengan los pecados, se quedarán. Todo pecado, oiga bien, que nosotros confesamos ante los ministros del Señor, si hacemos una buena confesión, va a quedar perdonado, siempre y cuando haya arrepentimiento en nuestro corazón y no lo volvamos a hacer, como se le dijo a la adúltera. Pero todo aquel pecado que no confiese va a ser retenido y va a aparecer el día que comparezcamos ante el Padre Celestial. Esto tiene que quedar claro. Ojalá que leamos la palabra con humildad, con sencillez de corazón, no creyéndonos que nosotros lo sabemos todo, porque el que hace todo en nosotros, el Santo Espíritu de Dios, el mismo que inspiró a los profetas y a todos aquellos que escribieron estas hermosas palabras de esta sagrada escritura que ahora tenemos el privilegio de tenerla unida y la leemos todos nosotros. Hay mucho de qué hablar de este hermoso evangelio, hermanos. Yo le invito a que lea este capítulo 20, deleítese con la palabra del Señor, deje que Dios obre maravillas en su vida. Que la Reina del Cielo le proteja, a los arcángeles y los ángeles cuiden su caminar, donde quiera que se encamine. Vaya a la Santa Eucaristía, no falte su deber como bautizado, bautizada, ir a la Santa Misa, día del Señor. Lea la palabra 10 minutos, conozca la palabra, no sea ignorante en las cosas de Dios, dedique tiempo para instruirse y verá que su vida va a ser diferente. Lea vida de los santos, conozca a estos santos que dieron su vida por amor a Dios y vivieron de acuerdo a la voluntad de Dios.
Dedique tiempo y verá que su vida va a ser otra. Va a haber pruebas, claro que sí, pero va a ser feliz aún en medio de lo que le toque pasar, porque siempre va a confiar en aquel que está con nosotros, en medio de nosotros, y nos da la paz como se la dio a aquellos. Bendiciones para todos.